A esta hora saludamos con José Hidalgo, director de la Corporación de Estudios para el Desarrollo Cordes. Buenos días, José, bienvenido. Hola, Daniel, muchas gracias. Bueno, la proforma presupuestaria establece un presupuesto de redondeado 33 mil millones de dólares para gastarlos el próximo año, pero no hay ese dinero. Las necesidades de financiamiento, no sé si podemos compararlas y usted nos puede ayudar con ese dato, de cuánto aumentan en la proforma actual que está ahorita en vigencia frente a la que se va a utilizar el próximo año. Sí, bueno, en realidad, hablando netamente de la proforma, lo que se conoce con los ingresos y gastos sobre la línea, es decir, dejando de lado lo que se refiere a deuda, tanto ingreso de deuda como pago de amortizaciones, en gastos suma 25.900 millones más o menos. Y los ingresos suman también en términos redondos 22.500 millones. Entonces, esas son las estimaciones del gobierno que por lo tanto arrojan un déficit fiscal de 3.400 millones para 2020, a lo que se suman para llegar a las necesidades de financiamiento más o menos 3.000 millones más, 3.200 millones más de amortizaciones, según el gobierno. Entonces, con eso el gobierno llega a unas necesidades de financiamiento, que es la deuda que se tiene que conseguir para poder financiar el presupuesto, de más o menos 6.600 millones de dólares. Es decir, digamos, se puede decir que sube, porque ahorita estamos hablando de una necesidad de financiamiento de 5.000 millones de dólares. No, para este año no. De hecho, para este año más o menos estuvo en torno a 8.000, 9.000 millones. O sea, y en realidad, si es que uno toma en cuenta las posibles sobreestimaciones de ingresos que hay en la proforma o las posibles subestimaciones de gasto, seguramente las necesidades de financiamiento del próximo año no van a ser 6.600 millones de dólares, sino que van a ser un poco más. Sí, pueden ser al menos unos 8.000 millones. Porque, por ejemplo, hay que considerar, le pongo un ejemplo bastante concreto. Dentro de los ingresos, el gobierno está considerando como ingresos permanentes, además, a la monetización de activos por 2.000 millones. Hay que recordar que ya vamos un par de años, digamos, acarreando esos supuestos ingresos de monetización de activos. En 2018 y 2019 por 1.000 millones, en ambos casos no llegaron esos ingresos, y ahora para 2020 se consideran 2.000 millones. Obviamente los procesos de monetización y concesión seguramente han ido avanzando. Ya se habla de bancos internacionales que están evaluando los bienes que se podrían concesionar, pero considerar en la proforma como ingresos permanentes a 2.000 millones que son todavía inciertos, me parece un riesgo importante que podría, si es que no se llega a dar ese ingreso, elevar las necesidades de financiamiento en un monto importante. Frente a esta situación, ¿cuáles son las perspectivas para poder cumplir, digamos, con esa proforma, para poder llevarla a la práctica? Bueno, en realidad el gobierno, además del ajuste que está incorporando en el gasto de sueldos y salarios, que es un ajuste importante, hay que recordar que en 2019 fue el primer año en al menos 10 en los cuales se rompió la tendencia de crecimiento del gasto en sueldos y salarios. En 2019 ese gasto va a decrecer ligeramente, en 1%, máximo 2%, pero va a decrecer. Y para el 2020 se prevé un decrecimiento de casi el 5% del gasto en sueldos y salarios, por lo tanto hay un esfuerzo importante. Pero todavía hace falta recortar más el gasto o aumentar los ingresos, justamente para lo que usted menciona, poder financiar la proforma. El gobierno también está tratando de recortar el gasto en bienes y servicios de consumo, pero en cambio está elevando el gasto en inversión. Obviamente ahí hay una discusión de si todo lo que se considera como inversión en la proforma es realmente inversión o si no se está disimulando una parte del gasto corriente como inversión. Pero en todo caso, si es que fuera todo inversión, hay un crecimiento importante frente a lo que realmente se va a ejecutar este año, porque este año, según estimaciones del Observatorio Fiscal, se ejecutaría en el Plan Anual de Inversiones más o menos 1.500 millones de dólares, y el próximo año el gobierno espera gastar algo más de 3.000 millones de dólares. Entonces sería un incremento importante que puede tener un beneficio para el nivel de actividad, pero la duda es cómo financiar ese gasto con la estrechez fiscal que estamos viviendo. Bueno, y justo en eso estamos en este momento estancados, digamos. Hay una discusión entre empresarios, entre indígenas, entre el gobierno, entre, digamos, distintos actores de la sociedad que se sienten afectados por las medidas económicas que en este caso se necesitan tomar para poder empezar a generar recursos. Y como nadie quiere ceder, no sé si la alternativa que existe para poder financiar la proforma es la deuda, más deuda. Obviamente, siempre que hay un déficit fiscal, aumenta la deuda. Es la contracara del déficit fiscal. Cuando hay un hueco, cuando los ingresos son menores que los gastos, necesariamente se tiene que cubrir esa brecha con nueva deuda. El problema en el Ecuador, suponiendo que
las necesidades de financiamiento para el próximo año sean las que estima el gobierno de 6.600 millones, que insisto, yo creo que van a ser más. Conseguir 6.600 millones de dólares para un país con el perfil de riesgo que tiene el Ecuador es sumamente difícil. Hay que recordar, por ejemplo, que en lo que va del año 2019, la deuda interna, el saldo de la deuda interna, lejos de crecer, ha decrecido casi en 1.000 millones, lo que significa que al interior del país hay menos prestamistas dispuestos a financiar al fisco. Por lo tanto, tenemos una dependencia que va creciendo hacia la deuda externa. Y la deuda externa, si bien en parte está cubierta por desembolsos de los multilaterales como el Fondo Monetario, el BID, el Banco Mundial, siempre y cuando además se renegocie adecuadamente el acuerdo con el fondo, la otra parte de la deuda externa, el Ecuador la ha venido cubriendo en gran medida con emisiones de bonos soberanos que pagan tasas de interés sumamente altas. Lamentablemente, el riesgo país del Ecuador se mantiene entre los más altos de la región. Obviamente no estamos en los niveles de Argentina de 2.000 puntos, pero estamos en torno a 700, 800 puntos, que implica que un bono soberano paga tasas de interés no menores al 10%. Entonces estamos hablando de seguir generando un gasto en intereses que este año ya sumó 3.400, el próximo año seguramente van a ser 3.600 y que constituye un peso enorme no solo para el fisco, sino también para la balanza de pagos. Me voy a quedar con eso. Gracias, José, por estar esta mañana con nosotros. Realmente un balance general, pero realmente así está la situación. Hay que buscarle una solución. No sé si usted coincide conmigo, pero lamentablemente la solución al problema económico nos va a doler y nos va a costar absolutamente a todos, sin excepción. Sí. Ricos, pobres, clase media y demás. Todos tendremos que pagar la fiesta de Correa. En la medida de lo posible, los pobres que sean compensados de alguna manera, pero, por ejemplo, la focalización de los subsidios a los combustibles tiene que seguir adelante, sobre todo en el tema de la gasolina, que ya se ha visto por experiencias recientes que no genera un incremento significativo en los precios del consumidor. Entonces es un subsidio que beneficia sobre todo a sectores no pobres de la población. Veamos si ceden los quienes están sentados en esta supuesta mesa de negociación. Gracias, José, por estar esta mañana con nosotros. A ustedes también muchas gracias.